Cuba Información. A la vele, 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 va. ¿Cómo habéis vivido este proceso que sigue todavía y que no ha terminado? ¿En Cuba? No, de los 5 en Miami. Desde vuestro No, horror. Nosotros seguimos el tema, se divulga mucho el tema. La última entrevista que yo hice filmada, porque hubo problemas después para elevar ya o sea, por el ancho de banda que tenemos es muy complicado, todo esto es un gran rollo. Y yo no tengo banda ancha, ni tengo eso, ni tengo satélite, nada. Ahora, el tema de los 5 lo hemos seguido, la última entrevista fue a Ricardo Alarcón, y estuvimos hablando de ese tema. Para mucha gente en Miami están muy bien condenados, gente que debieran haber sido condenados 18 veces, etc. Y repiten una cantidad, aquel que argumenta, repite una cantidad de tonterías que son dignos de un premio Nobel de la tontería, de la estupidez. Nunca pudieron comprobar de que estuvieran espiando centros neurálgicos para la seguridad nacional norteamericana. Jamás, ni uno. Allí fueron desde generales hasta doctores. Y fueron al tribunal y decir, aquí no ha habido nada que atente a la seguridad nacional. Ha habido un proceso de 5 hombres que se infiltran dentro de Estados Unidos para prevenir acciones de terrorismo contra Cuba, en un periodo que hubo un fuerte auge de terrorismo en Cuba, que fue la década de los 90. Los hoteles, los cabarets, etcétera, eso lo saben ustedes, y fueron para eso, fueron a meterse dentro de esos grupos más agresivos, pero no hay nada. Si un solo delito se le pudiera esgrimir es el de no haberse inscrito como agentes de un país, y por eso no le toca ni 5 años, todos estarían aquí hace rato ya. Pero sin embargo siguen diciendo que no, que eran espías, que estaban espiando para esto, para lo otro, para lo demás allá. Eso es mentira. Además, lo más triste es que el FBI lo sabe, las autoridades norteamericanas lo saben, porque Cuba le facilitó la información suficiente, incluso información tan sensible que podía haber afectado a ciudadanos norteamericanos, gringos legítimos con ojos verdes, azules y el pelito rubio. Montaban un avión volando para Costa Rica, uno de los planes era ese. O sea, a quien estaba salvando esa gente no era solo a Cuba, o a cubanos, o a intereses cubanos. Estaban salvando intereses norteamericanos de viajeros que iban a Costa Rica, por ejemplo. Proceso político, ¿no? En definitiva. Es un proceso político. Y en definitiva, si me preguntas para ahorrártelo, la solución es política. Claro. Llegará en algún momento. Lo lamentable es estar guardando prisión tantos años injustamente. Sí, mientras los días pasan, ¿no? Era la siguiente pregunta, no solo con el tema de los 5, sino también, bueno, con otros, en definitiva, con las relaciones con Cuba, Estados Unidos y con todo lo que pueda atañer directa o indirectamente a Cuba. Has hablado de la época Reagan, has hablado de la época Bush, ahora estamos en la época Obama. No sé yo si durará mucho la época Obama, en 2 palabritas, no sé cómo lo ves. No sé, no tengo una bola de cristal, no soy profeta, aunque puede que Nostradamus sea uno de mis antepasados. Yo tengo algo de judío, tengo judío en los genes. No sabría decirte, creo que primero, veo una política con respecto a Cuba vacilante, desde mi punto de vista poco realista, poco inteligente, muy a corto plazo, no a largo plazo como lo miran otros, con cada uno con sus intereses, sí, pero lo miran a largo plazo. Pero yo creo que podía haber dado muchísimos pasos, mucho más ricos, más de interés para los Estados Unidos y para los intereses de Estados Unidos, no solo en Cuba, sino en Latinoamérica, haber solventado la situación del diferendo cubano-americano. Si no lo solventa, difícil. Pedir al gobierno cubano actual
y pedirle a buena parte de la población cubana que corre el riesgo de perder soberanía y nación es sumamente difícil e improbable de lograr. El cubano lleva muy metido adentro el sentimiento de nación, las razones de nación, y con eso es cuando tú pegas a la gente a la pared, hasta el hipercrítico empieza a pensar las cosas dos veces. Bueno, y por pensamiento y por hechos reales también que se ha conseguido. Reales. Claro. Por hechos reales, es que tenemos una historia. O sea, prácticamente, vamos a hablar en plata, la guerra la teníamos ganada contra España. Y aparecieron ahí, en el momento adecuado, aparecieron. Se lo robaron y nos metieron la enmienda a plata. O sea, o aceptas la enmienda o no tienes la independencia. Entonces es una independencia media, una república media, pero república. Pero eso estaba clavado en el alma del cubano. Por eso a veces el sentimiento nacional cubano está muy arraigado de antiimperialismo. Está muy mezclado porque nos frustraste nuestro crecimiento, nos frustraste nuestra independencia. Ese es el origen. Y también en gran parte del conflicto que tienen en América Latina, que están intentando revertir en este momento, tratando de ver cómo aguantan el auge que tuvo a finales de la década del 90 y comienzos del siglo XXI, todos los movimientos sociales que han ascendido al poder de una forma u otra. Llámese Chávez, llámese, ¿cómo se llama? Morales. Evo Morales o Correa, etcétera. Todo eso ha surgido fuera de los partidos políticos tradicionales. Que era un poco lo que apoyaban, claro. Exacto. Pero es que todos los partidos, sin exclusión de ninguno, no excluyo a ninguno, todos estaban comprometidos con la situación anterior, de una forma o de otra. Estaban jugando dentro de ese esquema. Y los que salieron al ruedo y han capitalizado eso, eran los que no estaban en el esquema. Por eso se fueron por los movimientos. Hay un centro chileno que se llama, coño, tiene un nombre y no, estoy para los nombres hoy mal, no me acuerdo, que está cada cierto tiempo registrando los estados de opinión, la credibilidad que tenían los partidos o que tienen los partidos políticos en América Latina. Es increíble, el descrédito total. Total. Eso es lo que hay. Y bueno, con Cuba, lo lógico es que hubiera una solución sensata del diferendo, un arreglo, desde posiciones de fuerza no.